Hola, ¿cómo están estudiantes de tercero? ¿Preparados? ¿Saben por qué? Porque hoy terminamos con los 4 evangelios, porque hoy vamos a ver a Juan. Entonces ya vimos a Mateo, Marcos, Lucas y hoy a Juan. Y con esto vamos a saber de qué se tratan estos 4 evangelios. Primero, un repaso, porque es importante repasar, ¿sí? Recuerden, primero está el evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo conoció a Jesús, era uno de sus discípulos, él antes había sido recaudador de impuestos, juntaba plata, siendo judío juntaba plata para Roma, por eso los judíos no lo querían, pero cuando vio a Jesús y Jesús le dijo, Mateo, seguime, a él se le cambió el corazón, dejó todo y siguió al Señor. Mateo va a escribir su evangelio para los judíos que vivían en Israel, en Jerusalén, que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, él en su Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Mateo siempre va a hablar del Antiguo Testamento y van a decir, ¿se acuerdan lo que dice el Antiguo Testamento? Bueno, Jesús dice, ¿se acuerdan lo que decía el Antiguo Testamento? Bueno, Jesús lo cumple. Y así va mostrando que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías que esperaban los judíos. Por eso Mateo habla tanto del Antiguo Testamento. Y a él se lo representa como a un ángel o una persona con alas. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más podemos decir? Él escribe sobre la vida de Jesús, por eso es evangelio. Todos los evangelios hablan de la vida de Jesús. Y evangelio quiere decir buena noticia. Bien. Ahora vamos a Marcos. Marcos no conoció a Jesús. No lo conoció. Sí era judío, pero no lo conoció a Jesús. ¿Sí? Es el evangelio más antiguo, o sea, se escribió antes de Mateo y es el más cortito, tiene 16 capítulos nada más. Marcos era primo de Bernabé, amigo también de San Pablo, y Pedro lo llamaba mijito, lo quería mucho Pedro a Marcos. De hecho, Marcos va a acompañar a Bernabé y a Pablo a un viaje a Antioquía, y ahí en Antioquía, por primera vez a los seguidores de Jesús los llaman cristianos. Ahora, ¿por qué el evangelio de Marcos es tan cortito? Porque comienza hablando de Jesús cuando tenía 30 años, no habla de cuando era chiquitito. ¿Sí? Bien, así que, y se lo representa con un león por la fuerza, porque dice, una voz ruge en el desierto, y empieza a presentar primero a Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús. Muy bien, y llegamos a Lucas. Lucas es el único evangelista que no era judío. Mateo, Marcos y Juan eran judíos, Lucas no. Y tampoco conoció a Jesús. Y Lucas era médico. Entonces, ¿por qué habla tanto de Jesús cuando era chiquito? Porque Lucas parece ser que fue muy amigo de la Virgen María. Y también fue médico en los viajes que acompañaba a San Pablo. Lucas acompañó a algunos, es más, estuvo preso 3 veces con San Pablo cuando los perseguían a los cristianos por predicar y hablar a Jesús, de Jesús. Ahora, Lucas, al ser médico, el evangelio de Lucas es el más dulce. No solamente habla de cómo nació Juan el Bautista, habla de cómo la Virgen, cómo el ángel se le aparece a la Virgen, de cuando Jesús era chiquitito, sino que habla de muchos milagros de Jesús, como sobre todo los milagros de sanación. ¿Por qué a Lucas le importaba tanto los milagros de sanación? Porque era médico, claro. Y también le gustaba demostrar
que muchas veces la gente se enferma porque odia y porque no quiere perdonar. Y que el perdón es muy importante para tener una vida sana. Si nosotros no perdonamos, nos enfermamos nosotros. ¿Por qué? Porque la bronca y el enojo y el odio hace que nuestro corazón se vuelva tan malo que nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Entonces es muy importante aprender a perdonar, ¿sí? Eso es lo que quiere mostrar Lucas. Además, Lucas también quiere demostrar otra cosa, que Jesús es Dios para toda la humanidad. O sea que Dios ama a toda la humanidad. Por eso, cuando habla de los antepasados de Jesús, empieza desde Adán y Eva. En cambio, Mateo, como quiere hablar de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías esperado por los judíos, cuando habla de los antepasados de Jesús, habla nada más que desde Abraham. Desde acá, desde Abraham, Mateo. Y Lucas habla desde más lejos, desde Adán y Eva, porque quiere demostrar que Dios es para toda la humanidad. Y Lucas también escribió otro libro, Hechos de los Apóstoles. Obviamente, el Evangelio va a hablar de la vida de Jesús. Y Hechos de los Apóstoles va a hablar de todo lo que los apóstoles hicieron después que Jesús murió, resucitó y subió a los cielos. O sea, de cómo la iglesia comienza. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. También lo escribió Lucas. Y ahora sí, bienvenido Juan. ¿Cómo te va, Juan? Te damos la bienvenida. Juan, de todos los apóstoles, era el más chiquitito, el más jovencito, pero además era hermano de Santiago el mayor. Y ambos, Santiago y Juan, eran los hijos de Zebedeo. Pero Jesús le puso otro nombre a Juan y a Santiago, a los dos, Les puso hijos del trueno. ¿Saben por qué? Porque parece que tenían un carácter fuerte. Eran medios chinchuditos, eran de carácter fuerte. Y entonces Jesús siempre le decía, hay que cuidar el carácter, no seas tan chinchudito. Bien, pero era también, además de ser el hermano de Santiago, también era el más chiquito, Juan. Y Juan escribió un evangelio que no habla tanto de la vida de Jesús, sino de la enseñanza de Jesús. Es el evangelio más espiritual, el que habla más de las cosas del corazón, el que habla más de la teología. Teología quiere decir estudio de Dios. Es el evangelio más difícil, el evangelio más difícil de entender. De los 4 evangelios, el más difícil de entender es el evangelio de Juan, porque es un evangelio que tiene algo de estudio. Por eso a Juan se lo representa como un águila, porque el águila ve desde lejos, desde lo alto, y como su evangelio es muy espiritual, lo simbolizan con un águila, ¿no? Este evangelio de Juan fue escrito, en realidad no se sabe si bien lo escribió Juan todo completo o lo escribió la escuela juánica. ¿Por qué? Porque Juan, como era muy estudioso, después que Jesús murió, resucitó y se fue a los cielos, él armó como una escuela. Como era la escuela de Juan, se llamaba escuela joánica, o sea, de Juan, ¿sí? La escuela joánica. Además, Juan fue el único de los evangelistas que no lo mataron por seguir a Jesús o por predicar. Él murió de viejito, murió ciego y muy viejito, pero sí estuvo preso en la isla de Patmos. La isla de Patmos queda en Turquía y él muere en Éfeso, que también queda en Turquía. Mientras estuvo en la isla de Patmos, preso, escribe otro libro, el Apocalipsis. Quiere decir que el Evangelio lo escribió Juan y la escuela de Juan, y el Apocalipsis también lo escribe la escuela de Juan, guiados por Juan.
Y también hay 3 cartas que escribió Juan. ¿Saben cómo se llama? Anoten, es muy difícil. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan y, claro, tercera carta de Juan. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Todo esto fue escrito por Juan y la escuela joánica. ¿Sí? Bien, ahora, si uno tiene que resumir a Juan, Juan es el que habla de la importancia del amor, de ser comunidad cristiana, de ser cristianos, de querernos los unos a los otros. El versículo más conocido de Juan, de una de las cartas de Juan, ¿saben cuál es? Ese que dice, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, o sea, primera carta de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Otra vez, a ver. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Juan, si queremos resumir todo, Juan dice, ámense como Dios los ama, cuídense como Dios los cuida, sean buenos unos con el otro, porque todos somos hijos de Dios. Ese es el gran mensaje de Juan. Dios es amor. Y si una persona dice, ay, cómo quiero a Dios, yo lo quiero mucho, mucho, mucho a Dios, y aparece un hermano y dice, ay, salí de acá, ese es un mentiroso, porque dice que quiere a Dios, pero no quiere al hermano, al prójimo, al otro. Si vos querés a Dios, tenés que ser buena persona con el otro, no podés tratarlo mal. Si vos decís que querés a Dios y tratás mal a las personas, sos un mentiroso, dice Juan. ¡Oh! Si querés a Dios, tenés que ser buena persona, tenés que tratar de tener paciencia, de comprender. Es lógico que te enojes. Juan no dice que no te enojes, todos nos enojamos, a veces nos peleamos, pero para eso está la reconciliación, el perdonarse, porque a veces a uno se le chifla el moño, como decía una catequista que se llama Susana, que era del colegio, decía, ay, se me chifla el moño. Claro, uno se puede enojar, pero para eso está el perdón también. Entonces, este es nuestro amigo Juan. Vamos a ver, Juan conoció a Jesús, era uno de los discípulos. No solamente que era uno de los discípulos, sino que era el discípulo más amado, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, ¿sí? Pero Jesús lo tenía como dentro de los 12 apóstoles. Los que siempre iban a lugares especiales con Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Eran los más allegados a Jesús, aún de los 12 apóstoles. Porque después que Jesús murió, resucitó y se fue a los cielos, estas personas iban a tener un papel muy importante dentro de la iglesia. Pedro va a ser el primer papa. Santiago se iba a quedar con a cuidar la iglesia de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la parte más cercana de los judíos que se convertían al cristianismo. Y Juan, porque iba a ser el último de los apóstoles en morir, y es el que iba a escribir estas cartas y el libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Juan escribe el Evangelio de Juan, donde habla de Jesús, pero más que de eso habla mucho de las enseñanzas de Jesús. Es un evangelio bastante complicado,
difícil de entender porque tiene muchas enseñanzas profundas, las cartas de Juan, que son primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, y el Apocalipsis. A Juan estuvo preso en Patmos, donde escribe el Apocalipsis, junto con la escuela juánica, que él funda la escuela juánica, y va a morir después en Éfeso, ¿sí? Casi a los 100 años, en el año 100. Él tenía 90 y pico de años cuando muere. Y se lo representa con un águila, por la profundidad del espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, como dijo Juan, chicos, ámense los unos a los otros, cuídense, respétense, ¿sí? Sean buenos compañeros, sean buenos amigos. No se puede decir que se quiere a Dios y tratar mal a las personas. Nos tenemos que cuidar todos, ¿sí? Bueno, por hoy terminamos. Les dejo un beso grande, estudiantes de tercer grado. Nos vemos en el Zoom. Repasen. Chau, nos vemos. Chau, chau.